Éxodo capítulo 20. Esta mañana estuvimos hablando de esto y queremos compartir con ustedes en esta noche este tema acerca del día de reposo, el día del Señor. Dice la palabra en Éxodo capítulo 20, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tus criadas, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí estamos viendo el decálogo que el Señor dejó para su pueblo. Una de las razones que plantea el apóstol Pablo por el cual era necesario una ley era primero para que hubiera en el hombre un conocimiento del pecado. En Gálatas capítulo número 3, en Gálatas capítulo 3 nos damos cuenta que el Señor está planteando la situación de la ley. Y Él está diciéndole a los Gálatas, Él está diciendo, es necesario que venga la ley, porque sin la ley no hay conocimiento de pecado. Decía esta mañana una abogada, ella decía, si no hay ley no hay infracción, y si no hay infracción no se puede poner una penalización. Si no hay una ley que dice no cruce en rojo un semáforo, pues yo puedo cruzar todos los semáforos en rojo y yo no voy a tener ningún problema. Pero inmediatamente se pone una ley, la infracción de esa ley trae una penalidad. Y Dios quería hacer consciente al hombre de su situación de pecado para que el hombre entendiera que requería de un Salvador. Lo segundo es que cuando Dios dio la ley, la dio con un propósito de hacer una diferencia entre su pueblo y los demás pueblos paganos. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, le dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero el Dios de Israel, a diferencia de los demás dioses, tenía un código de ley que iba a identificar a su pueblo. Y ese código de ley estaba descifrado en 3 partes. La primera parte tenía que ver con ese Dios. La segunda parte tenía que ver con las relaciones del hombre con sus semejantes. Y la tercera parte tenía que ver con la parte moral y la parte física, o sea, con la higiene del pueblo de Israel. Es por eso que hay una ley higiénica y una cuarta ley que es la ley sacrificial. La ley que nosotros vemos hoy en día generalmente nos enseñaron que era una ley de 10 mandamientos, pero la ley tiene 613 mandamientos que están dispersados entre el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Cuando Dios dio esa ley, estaba constituyendo una nación, estaba dándole una posición legal al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se identificara con su Dios. Pero también esa ley nos permitía a nosotros identificarnos y mostrarle a Dios nuestro amor. En Juan capítulo 15, dice de la siguiente forma, si me amáis, guardad mis mandamientos. La manera en que el hombre le muestra amor a Dios es única y exclusivamente cuando tú guardas los mandamientos que Dios te está planteando. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no guardo los mandamientos que Dios me plantea. Por lo cual, la ley también vino a mostrarnos nuestro amor para con Dios. Pero también la ley vino como consecuencia de nosotros mostrar nuestra dependencia de Dios. Cuando nuestros padres en nuestras casas ponen regla,
los hijos, ¿qué hacemos? La obedecemos. Y una razón de la que le obedecemos es porque nosotros estamos sometidos a nuestros padres. Cuando un hijo no obedece a la palabra de sus padres, los padres dicen que están en rebeldía, porque no están sumisos a ellos. Por lo cual, el nosotros someternos a la ley de Dios implica que Dios es nuestra autoridad y que nosotros dependemos de Él. Pero es interesante que si vamos al libro de Éxodo de nuevo, nos daremos cuenta de los tres primeros mandamientos tienen exactamente que ver con Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1, del capítulo 20, verso 2, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento tiene que ver con la idolatría. Nosotros no podemos tener otro Dios que no sea Jehová, el de los ejércitos. Y él dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es interesante que me pasé 4 días mirando este texto y buscando por qué dicen que el cuarto mandamiento es el mandamiento acerca del día de reposo. Porque si yo leo hasta aquí y leo el segundo mandamiento, que es: no tomarás el nombre de Jehová en vano, me doy cuenta que hasta ahora nada más han colocado aquí 2 mandamientos. Porque el de no tendrás dioses ajenos depende de los otros 2. O sea que no es un mandamiento diferente, es el mismo mandamiento. Y luego viene: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y de eso vamos a hablar el domingo que viene. ¿Cómo hacemos nosotros para tomar el nombre de Dios en vano? Porque muchas veces nosotros en nuestro hablar diario hacemos que el nombre de Dios lo tomemos en vano. Y viene el tercer mandamiento, o el que muchos llaman el cuarto mandamiento. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarte. Acuérdate. Pero dice acuérdate, pero ¿para qué me voy a acordar? No es que me acuerde del día de reposo para venir a la iglesia. No es que me acuerde del día de reposo para yo pensar: ay, hay el día de reposo. Él dice: acuérdate del día de reposo con un propósito, para santificarlo. La palabra santificar en este contexto es una palabra que significa apartar para dedicar algo. Apartar para dedicar algo. Si vamos al mismo libro de Éxodo, en el capítulo 16, verso 23, nos damos cuenta de la palabra consagración en este texto. Dice: y él dijo esto: es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. El reposo consagrado a Jehová. Es interesante que la palabra consagración significa apartar algo para Dios. Cuando se iba a hacer el templo, dice la palabra que se consagró un grupo de cosas, un grupo de utensilios. ¿Qué implicaba el consagrarlo? Implicaba que lo tomaban, los ungían con aceite y lo colocaban en un lugar, y esos utensilios solamente iban a ser utilizados en ese momento para servicio de Dios. Nadie podía hacer esos elementos solamente para el servicio no podían utilizar esos elementos ni esos instrumentos para otra cosa que no fuera para el servicio de Jehová. Era la única cosa. Cuando algo se consagraba, era apartarlo exclusivamente para el servicio de Dios. Por lo cual, cuando en el libro de Éxodo capítulo 20 está hablando de nosotros santificar el día de reposo, nos está planteando claramente que nosotros debemos apartar ese día único y exclusivamente para Dios. Yo sé que en la cabeza de muchos pensarán:
Y es que aquí somos adventistas. No, no somos adventistas. Pero yo pregunto, si el pastor de la iglesia le dice a Dios, te voy a coger un permisito, Señor, y yo me voy a dar voy a pegarle un cuernito a la esposa mía, ¿a ustedes les gustaría que yo hiciera eso? ¿Encontrarían bien que yo lo hiciera? O imagínense que el pastor decide mañana hacer un baquiní o un maní a nombre de Beliebel Khan, del varón del cementerio. ¿Ustedes creerían que está correcto? O que el pastor comience a llenar la iglesia por un día de todos los santos de la 21 división del vudú dominicano. ¿Estaría correcto eso? No. ¿O qué pasaría si el pastor se pone a chismear y a hablar mentiras de los hermanos? ¿Estaría correcto? Y si eso no está correcto, esos mandamientos están dentro del mismo mandamiento que está el del día de reposo. ¿Por qué nosotros podemos guardar aquellos mandamientos y no podemos guardar el día de reposo? Porque están en el mismo decálogo, están en la misma ley, están en el mismo lugar que están los otros mandamientos. Si yo no puedo adulterar y pegarle un cuernito a mi querida esposa, pues tampoco puedo violentar el día de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Porque está dentro del mismo contexto de la ley. Y esa ley no ha sido abrogada. La ley que fue abrogada fue la ley de los sacrificios, porque ya el cordero inmolado fue clavado en la cruz del Calvario y ya no es necesario nosotros tener que ofrecer más sacrificios por nuestros pecados, porque fiel es Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces lo único que fue quitado fue la ley de los sacrificios. Entonces el día de reposo está ahí. Ahora, ¿de qué depende el día de reposo? ¿Cuál debe de ser el día de reposo? En Éxodo capítulo 20 dice claramente estas palabras: 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día es día de reposo. Es interesante que el día del Señor o el día de reposo no tiene que ver con los días de la semana. El día de reposo tiene que ver con el horario de tu trabajo. Fíjense, dice 6 días trabajarás. Ahí no dice de lunes a viernes tú trabajarás, ni de domingo a viernes tú trabajarás, porque no existía en ese tiempo los días de la semana. Los días de la semana, aquí estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, y los días de las semanas fueron puestos en el 325 después de Cristo. Cuando Constantino está estableciendo el reino de Constantinopla, él llama a un concilio y los romanos comienzan a ubicar que el año tiene que estar dividido en semanas. Pero la primera división que se hizo fue de semana de 14 días y no funcionó. Y la segunda división que se hizo fue de semana de 10 días. Tampoco funcionó. Y luego se comenzaron a poner los días conforme a las lunas. Y entonces se utilizó la semana conforme a las lunas, a la salida de las lunas. Pero los días vino fue en el 330, cuando se estaba estableciendo el culto greco-romano, que comenzaron a entrar los dioses griegos a los dioses romanos, y entonces comenzaron a plantear que se dedicara un día a cada dios griego. Por eso es que el Sunday es día de la luna, del sol, perdón. El Monday, el día de la luna. El Saturday es día de Saturno, porque se mezclaron los dioses griegos con los dioses romanos. Y se le dedicó un día a cada uno de los dioses, por lo cual eso no tiene que ver con el cristianismo. Si usted ve toda la Biblia, usted se da cuenta que en la Biblia se hablaba del día tanto, del día 10, del día 8, del día 7, porque sencillamente se contaban los días, pero no habían días de semana.
Por lo cual el día de reposo no tiene que ver absolutamente con un día en especial, sino tiene que ver con tu trabajo. Y en la zona occidental, o sea, en el occidente, el día de trabajo comienza para nosotros ¿cuándo? El lunes. Y si usted cuenta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el sábado es nuestro sexto día de trabajo. El séptimo día, ¿cuál es? El domingo. Entonces, ¿cuál es nuestro día de reposo? Es el domingo. No porque Jesús habrá resucitado el domingo, sino porque para nosotros, los occidentales, el día de trabajo comienza el lunes. Ahora, para los orientales, por ejemplo, en Israel, el día de trabajo comienza el domingo, por lo cual el día de reposo de ellos es el sábado. Mucha gente ha confundido sábado con sabbat, porque la palabra reposo es la palabra Shabbat o Shabbat en hebreo. Pero la palabra Shabbat no significa sábado, significa día de descanso, día de reposo. Entonces, ¿qué podemos hacer el día de reposo? En el verso número 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová. Fíjense que el día no es reposo para estar en casa. El día es de reposo ¿para qué? Con el propósito específico de yo dedicárselo a Jehová. Sí, Fabito, para dedicárselo a Dios. Y dice, no hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna. Si nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que cuando en el hebreo se habla de obra alguna, está hablando de obra física alguna que me ejerza un beneficio a mí personalmente. ¿Por qué hago esa aclaración? Hago esa aclaración por una simple razón. Cuando yo hago una obra que beneficia a otro, yo estoy sirviéndole a Dios. Por ejemplo, un médico que lo llamen para hacer un parto está sirviéndole a otro. Pero es día de reposo. ¿Va a decir el médico no porque hoy es día de reposo? Esas mismas palabras fueron las palabras que le dijo el Señor a los fariseos cuando él sanó al paralítico. Que los fariseos fueron y le dijeron, porque tú haces obra el día de reposo. El Señor les dijo, ¿acaso ustedes si ven a su buey, a su burro, que se cae en un hoyo, no van y lo levantan el día de reposo? ¿Cuánto más en el día de reposo no podrá sanarse a un enfermo? Por lo cual, la palabra obra no tiene que ver con el beneficio que yo le doy a otro, sino la palabra obra tiene que ver con el trabajo que yo hago que me beneficia a mí. Por ejemplo, cuando yo cocino, eso me beneficia ¿a quién? A mí. Cuando yo hago un trabajo laboral un domingo, ¿eso a quién beneficia? A mí. Y muchos dirán, pero pastor, usted sabe que hay que trabajar. Usted sabe que en el año 2000 el diablo hizo una convención y reunió a todos los demonios. Y los demonios comenzaron a reportarse. Y comenzaron en su convención cada uno a decir, bueno, y hubieron unos demonios que le dijeron, diablo, ya no nos da resultado mandarle a mujeres y a los cristianos, ya ellos no nos hacen caso a eso. Y dice, wow, ¿y qué vamos a hacer? Y vino otro demonio y dijo, ya no vale la pena que le mandemos dinero porque ya ellos no están en eso. Ellos se dieron cuenta que el dinero no llena la vida de nadie. Bueno, ya no lo podemos mandar a calumniar porque ya ellos se dieron cuenta que eso es para dividirlo. Bueno, cuando todos comienzan a dar su reporte de que no le está dando resultado la estrategia que están usando para destruir la iglesia, el diablo se levanta y dijo, no se preocupen, ya yo sé qué vamos a hacer. Vamos a ocuparlo. Los demonios se quedan paralizados y dicen, ¿cómo es así? Vamos a ocuparlo. Vamos a darle mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y el diablo hizo así e inventó el WhatsApp.
Y usted ve que ahora en una familia, en estos días un hermano me dijo, pastor, para hablar con mi mujer, estaba en la segunda planta y tuve que mandarle un mensaje para decirle, mi amor, tráeme agua, porque estaba tan atento al WhatsApp que no me escuchaba. Y le tuve que hablar por el WhatsApp para que por el WhatsApp me respondiera. Ay, sí, mi amor, te llevo el agua ahora. En el año 2000, los negociantes se reunieron y dijeron que era el año del servicio. Cuando yo era estudiante en el Politécnico Loyola, yo recuerdo que nosotros salíamos a las 12. Y cuando nosotros salíamos del Loyola, todos los negocios estaban cerrados. Porque los negociantes cerraban de 12 a 2. Y yo no vi que en ese tiempo nadie se murió. Ahora no, ahora los negocios no se cierran. Ahora es 24/7. Ahora todo el mundo está en el tiempo de servicio. Y nadie tiene tiempo para dedicarle a Dios. Excepto los adventistas. La mayoría de los evangélicos le ofrecen un trabajo un domingo y dicen, sí, yo no puedo perder mi trabajo. Pero los adventistas dicen, yo no le trabajo a nadie de viernes para sábado. ¿Y sabe una cosa? Yo no he visto un adventista sin trabajo. La mayoría de los adventistas trabajan. ¿Cómo es eso? Mire, yo conozco adventistas trabajando en supermercados. Yo conozco adventistas trabajando en colmados. Yo conozco adventistas trabajando en empresas de servicios como funeraria y todas las cosas. Lo conozco a ellos en todos los sitios, pero donde quiera que ellos trabajan, los viernes a las 6 de la tarde, ellos no trabajan. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si ellos faltan al día de reposo, es como faltarle a Dios. Y es interesante algo. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué Dios decidió que se celebrara el día de reposo? Él dice, no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ello había, y reposó en el 7º día. La razón por la que Dios quiere que nosotros apartemos el día del Señor es para hacer un tributo a la creación y al Creador. Fíjense que Él dice, la razón por la que yo no quiero que ustedes hagan una obra en todo ese tiempo, en ese día de reposo, es por la simple razón de que yo hice la creación en 6 días y al 7º día, yo que soy Dios, reposé. En un estudio que se hizo en los Estados Unidos se demostró que las personas que trabajan sin descansar, su vida se corta unos 10 a 15 años. Sin embargo, las personas que dan un día para el descanso, su vida se les extiende 20 a 25 años. La razón por la que Dios quiere que nosotros reposemos es para que también cuidemos nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo requiere descanso. En Corea se está haciendo un programa mediante el cual se está buscando lo que se llama calidad de la excelencia en el trabajo o excelencia en el trabajo. Y 2 cosas que ellos están planteando es, número 1, que un empleado no puede trabajar más de 8 horas. Y número 2, que un empleado tiene que tener un día obligatorio donde él no haga nada que tenga que ver con trabajo. ¿Por qué ellos están haciendo eso? Porque ellos se dieron cuenta en un estudio científico que hicieron que las personas que trabajaban más de 10 a 12 horas no tenían tiempo para dedicarle a su familia y por ende tenían una familia distorsionada y una familia disfuncional. Esa familia disfuncional le provocaba enojo, ira y herida a ese hombre o a ese trabajador, y ese trabajador no podía ir a su trabajo con comodidad para rendir en su trabajo. Número 2, se dieron cuenta que los trabajadores que no tenían un día de descanso eran trabajadores que vivían agotados y por ende rendían menos en su trabajo durante la semana.
Porque cuando trabajamos continuamente, nuestro cuerpo es como una máquina que se agota. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que nosotros debemos cuidar el templo? Dios me lo bendiga. Que nosotros debemos cuidar ese templo. Pero hay algo más hermoso y más maravilloso. Dios dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el decálogo, en los mandamientos, hay solamente 2 mandamientos que conllevan una promesa. El primer mandamiento que conlleva una promesa es este. Cuando la palabra dice y lo bendijo, implica esto. La palabra veraca, que es la palabra bendición, implica prosperidad económica, salud espiritual y salud física. Cuando Dios dice que me está bendiciendo, me está hablando de un combo. Un combo que incluye prosperidad económica, un combo que incluye prosperidad física y prosperidad espiritual. Mucha gente cuando habla de bendición habla de cuarto. Pero la bendición en la Biblia no tiene solamente que ver con cuarto. La bendición en la Biblia tiene que ver con esos 3 aspectos: lo físico, lo espiritual y lo económico. Pero Dios está diciendo, yo bendije ese día. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que cuando nosotros guardamos el día de reposo, Dios nos va a bendecir económicamente, nos va a bendecir físicamente y nos va a bendecir espiritualmente. Pero ¿qué de especial tiene esto? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del segundo mandamiento con promesa, el segundo mandamiento con promesa es el mandamiento de honrar a padre y a madre. Dice, honra a padre y a madre para que tus días sean alargados y todo te salga bien. Fíjense que esa promesa depende del hombre. ¿Por qué depende del hombre? Porque si yo honro a mi padre, lo que yo haga, pero yo tengo que hacer algo. Si yo no hago nada, no me va a salir bien, pero si yo lo hago, me sale bien. Si yo honro a papá y mamá. Pero la bendición de guardar el día de reposo es una bendición que no depende del hombre, sino depende de Dios. ¿Qué implica esto? Que cuando tú has dedicado un día para Dios, cuando tú apartaste ese día consagrado para el Señor, donde tú vas a dedicarte a no hacer ninguna obra de trabajo que te beneficie, cuando tú haces esto, Dios te va a bendecir, a prosperar, a física, espiritual y económicamente. Yo no sé si me estoy dando a entender. Por lo cual, el día de reposo, cuando nosotros lo guardamos, trae bendición de parte de Dios hacia nosotros, que no depende de usted ni depende de mí. Solamente el guardar el día va a ser un producto de bendición para nuestras vidas. Y una muestra es que los adventistas que yo conozco, la mayoría son jóvenes bendecidos, aún sean jóvenes. Yo tuve la dicha de compartir con un grupo adventista que se llama Voces. Ellos son 7 jóvenes. Pero todos ellos tienen buenos trabajos, ganan bien, tienen salud. Yo no he conocido a ninguno de esos jóvenes, pueden haber otros, pero no he conocido a ninguno de esos jóvenes que no estén en bendición física, espiritual y económica. Cuando nosotros consagramos un día para Dios, le estamos diciendo a Dios que nosotros a Él lo amamos y que amamos su creación. Ahora, ¿qué pasará si nosotros no guardamos el día de reposo? Yo quiero que usted me acompañe al libro de Éxodo capítulo 31, verso 15. Éxodo capítulo 31, verso número 15. Dice, 6 días trabajarás
Mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, ¿cómo dice? Ciertamente. Miren, en la Biblia hay dos tipos de mandamientos. Los mandamientos que conllevaban a muerte y los mandamientos que no conllevaban a muerte. Por ejemplo, una persona que hablaba mentira no tenía como consecuencia de ese pecado muerte. Pero una persona que adulteraba tenía como pecado muerte. Como consecuencia de su pecado, la muerte. A una mujer la encontraban en adulterio y si había 2 o 3 testigos, a esa mujer la apedreaban. Por eso cuando aquella mujer fue encontrada en adulterio, que se le llevaron a Jesús, esa mujer merecía la muerte. Pero ¿cuántos saben que aunque merezcamos la muerte, Dios tiene misericordia de nosotros? Y eso es lo más hermoso de Dios. Pero el pecado, antes de Jesús, el pecado de el no guardar el día de reposo era un pecado de muerte. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, mire lo que dice. En el verso número 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de ustedes han considerado que el día de reposo es un mandamiento? ¿Cuántos lo han entendido en esta mañana? ¿Cuántos han entendido que no se puede hacer ninguna obra en ese día? ¿Cuántos han entendido que ese día debemos consagrárselo a Dios? Que ese día es para dedicarle a Dios y servirle a Dios y honrar a Dios y apartarlo para Dios. Pues ustedes tienen conocimiento. Entonces dice el texto, si pecaremos voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, ¿qué es lo que queda? Léalo ahí, vamos a leerlo. Sino, ¿qué queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor. ¿Y qué es el hervor del fuego? El infierno. Que ha de devorar a los que. ¿Qué significa esto? Que una persona que violenta la ley de Dios se convierte en un adversario. La palabra adversario es la palabra diabolus. El diablo se considera el adversario. Lo que implica que cuando tú violentas de manera voluntaria la ley, te está convirtiendo en un aliado del diablo. Y si tú te conviertes en un aliado del diablo, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde vas? Para el infierno. Por eso dice, y de hervor de fuego, porque el hervor de fuego, ¿dónde va a ser? En el infierno. Seguimos viendo. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, una persona que violentara esos pecados que eran pecados de muerte, como dice Primera de Juan, que hay pecados que son de muerte. Y los pecados de muerte son estos pecados que cuando tú los violentabas te mataban. Por ejemplo, el adulterio, la idolatría. Cuando una persona era idólatra, en el pueblo de Israel, inmediatamente lo mataban. Y si una persona violentaba el día de reposo, lo mataban. Eso eran pecados de muerte. Entonces él dice, si en la ley de Moisés, por violentar la ley de Moisés, tú eras muerto irremisiblemente, mire lo que sigue diciendo el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Lo que implica que cuando nosotros desobedecemos el mandamiento después de haberlo conocido, nosotros estamos pisoteando la sangre que Cristo derramó en la cruz, pero además de pisotear esa sangre, estamos haciéndole una afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué significa una afrenta? O sea que nos estamos poniendo de frente para pelear con el Espíritu Santo. Nosotros estamos como el gallito que se para y le dice, ven, tú quieres, ven, vamos a pelear, ven. Eso es lo que está diciendo el texto, esa es la idea del texto. Que tú te paras y dices, a mí no me importa lo que diga la ley. Ven, tú eres un hombre, ven.
Y yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, a mí no me importa que el día la ley diga que guarde el día de reposo. Ven, yo te voy a enfrentar. Yo me voy a poner de frente a ti, ven. Yo voy a enfrentar al espíritu de la fe, al espíritu del regalo, al espíritu de la gracia. En el primer culto, y ustedes van a ser favorables, el predicar el segundo mensaje les favorece a ustedes. ¿Por qué? Porque en el primer culto se me acercaron 20 personas y me dijeron, pastor, y entonces yo tengo un examen, yo no puedo estudiar los domingos. Pero es interesante que yo le preguntaba a esa persona, ¿y qué tú hiciste ayer? Ay, pastor, ayer yo me lavé la cabeza, yo fui al salón, hice tal cosa y tal cosa. ¿Y por qué tú no estudiaste ayer? ¿Por qué tú tienes que estudiar hoy domingo? No podemos dejar la cabeza para el lunes o para el martes o para el miércoles. Hay pastores que yo tengo muchas cosas que hacer. Pero sí el domingo tenemos que hacer lo que tú te toca hacer. Entonces después vino otra hermana y me preguntó, pastor, y entonces yo puedo cocinar los domingos. Digo, pero usted podría cocinar el sábado y guardarlo para el domingo. Y vino la otra y me dijo, pastor, y entonces, y si mi mamá se enferma, yo no puedo dejar de venir al culto porque mi mamá se enferma. Dice, cuando tú dejas de venir al culto porque tu mamá se enferma, tú estás haciéndole un favor a otro. No es algo que te favorece a ti. Por eso decíamos que toda obra es todo lo que yo hago, que elabore una fuerza física que me favorezca a mí. Entonces toda esa pregunta, ustedes se liberaron de ellas, porque ya yo se la estoy contestando. Ahora, ¿debemos nosotros violentar el día de reposo? Yo se lo dejo en su corazón. Y que de ahora en adelante nosotros entendamos. Cuando mi hijo hace 6 años viajó al desierto de Sahara, y cuando él vino aquí a la iglesia después de 3 semanas allá, él dio su testimonio y él dijo, lo único, papi, que a mí me impresionó de los musulmanes fue que a las 6 de la mañana esa gente estaban saliendo para la mezquita. A las 12 del mediodía ellos dejaban cualquier cosa y volvían para la mezquita. Y a las 6 de la tarde ellos volvían otra vez, dejaban lo que sea para ir a la mezquita. Y papi, eso era todos los días, durante todos los días del año. Nunca fallan con eso. Y él decía, a mí me dio pena, papi, que nosotros teniendo al Dios verdadero y ellos teniendo al Dios falso, ellos sean más fieles a su Dios que nosotros al Dios que vive y vive para siempre. Amados, ¿a quiénes le estamos sirviendo? El tercero o cuarto, cualquiera el lugar que usted le dé mandamiento, es que Dios quiere que nosotros le consagremos un día. Dios quiere que usted trabaje. Pero eso no solamente le beneficia a usted de manera personal, sino le beneficia a su salud, le beneficia a su vida, le beneficia a su familia, pero también muestra la dependencia que usted tiene de su Dios. De ahora en adelante, usted tomará en cuenta qué usted va a hacer. Pero ¿sabe una cosa? Si violentamos el día del Señor, yo dudo que una persona sea salva si violenta ese día. Como dudo que una persona sea salva si es un adúltero. Como dudo que una persona sea salva si es un ladrón de diezmo. Yo no puedo violentar los mandamientos y a la vez decir que amo a Dios. El Espíritu Santo no está en hijos desobedientes. El Espíritu está en los hijos que obedecen la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque en esta noche tú nos has presentado tu palabra. Padre, el día de reposo dice tú que es un mandamiento perpetuo
para toda la casa de Israel. Y tú dijiste que nosotros éramos la Israel porque nosotros heredábamos por la fe la herencia y las bendiciones de Abraham. Padre, hay bendición y promesa para los que guardan el día de reposo. Ayúdanos, Señor, a entender que este es un mandamiento que está dentro de la ley y que igual que los demás nosotros debemos obedecer para honrarte, para mostrar nuestro agradecimiento por la creación que tú hiciste y para nosotros cuidar el templo de nuestro cuerpo que es el Espíritu Santo. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén.